Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos pasando ahora al tema de los inicios y el trabajo en el hospital italiano con la especialidad que tenía, muy particular, de reciente creación. En los años 60 recién se empezaba, en los años 70 tuvo cuerpo, había cuatro o cinco lugares en Argentina que hacían eso. Fue un gran impulso la llegada, el retorno al país de tanto del doctor Favaloro como del doctor Liotta, los que impulsaron un poco el desarrollo de todo esto, y también la parte de órganos artificiales y todo. Bueno, en eso estábamos metidos, pero quería hablar primeramente de un poco el sentimiento de, bueno, cómo si uno es consecuente, y esto no es una cuestión personal, sino que yo creo que había mucha gente de la época que intentaba hacer lo mismo, buscaba cuando tenía posibilidad de darles oportunidad de trabajo a la gente y qué sé yo, creía mucho en el ser humano, no en las apariencias, sino en el ser humano que se podía rescatar, que se podía reconstruir, que se podía armar. Y bueno, la experiencia que tuve yo fue bastante particular, ¿no? El equipo de los zombies me llamaban los otros, por la gente que tenía. Bueno, yo cuando ingreso ahí al italiano en el 75 tenía porque se necesitan técnicos para ayudar con las tareas manuales y que tienen que ser muy capacitados y no cometer errores y están trabajando con pacientes críticos. Precedieron, como digo, dos técnicas que habían sido formadas por mi antecesor, el que me formó a mí, el doctor Ricardo, este, que eran muy buenas. Ambas eran militantes del Partido Comunista, militantes activas, algunas veces hacían abandono de trabajo para irse a algún acto o alguna manifestación, pero bueno, nada, fuera de eso teníamos una buena relación. Cuando se produce el golpe militar, inmediatamente me viene a ver el jefe de recursos humanos del italiano, que había recibido esa orden seguramente de arriba, de los milicos, y del equipo cívico-militar, y me dice: doctor, usted tiene dos personas a cargo que son comunistas, así que por favor le pido que busque y encuentre cualquier elemento que pueda considerarse como para expulsarlas inmediatamente del hospital. ¿No? Así era la casa de brujas, así era, ¿no? Obviamente que no hice absolutamente nada de eso, al contrario, me llevaba bárbaro con estas, con estas personas, hasta que una estaba estudiando veterinaria, se recibió de veterinaria, se fue, la otra tuvo un hijo ya siendo grande, así que bueno, o sea, también quería irse. Bueno, entonces había que buscar técnicos nuevos. Y yo conocí a una enfermera de la unidad coronaria, que era un caso muy particular. No voy a dar el nombre porque está ella aún viva y voy a contar algunas cosas íntimas, así que la vamos a llamar Ramona. Esta mujer era más grande que yo, trabajaba, como digo, de enfermera en la unidad coronaria y tenía una historia de vida terrorífica, ¿no? Ella originaria de Formosa, de muy pequeña, de una zona rural de Formosa. El padrastro, siendo muy niña, la llevaba a los pajonales y la violaba permanentemente, ¿no? Un caso de abuso infantil dramático. Las historias que me contaba eran realmente desgarradoras. Bueno, en medio de toda esa historia y sin salida, porque eso era permanente, entonces logran intervenir una abuela que tenía ella también, y como forma de poder sacarla de todo eso, que no tenía otra posibilidad, la logra poner en un convento de monjas que había en el Paraguay, nada menos que un convento, digo, de monjas de clausura.
¿no? Esas que no hablan, que se hacen, se autoinfligen castigos corporales, ¿no? Tenía una, contaba ella, una corona de espinas para tener dolor durante la noche, los protectores en toda la zona del sexo, bueno, nada que pueda ser interesante para la vida, salvo que estas monjas después, como tenían otro convento de clausura en Buenos Aires, le permiten, porque era una persona muy inquieta, estudiar enfermería y ahí logra, siendo monja de clausura, recibirse de enfermera, y con lo cual luego puede entrar al hospital italiano. Pero bueno, cargaba con toda esa historia que es bastante difícil. Además, era físicamente muy corpulenta, morena, obesita, bueno, nada. Este, era, yo creo que una persona para descubrir. Y bueno, a pesar de todos los vaticinios de los que me rodeaban que me decían que no iba a funcionar, la hicimos, me encargué yo personalmente de enseñarle de cero las cosas que tenía que aprender, la fue aprendiendo, estuvo muchos años, a lo largo de los años, el gesto de amor que tenía conmigo era muy popular en el hospital, porque yo cada vez que llegaba muy temprano al hospital, ella llegaba mucho antes que yo, por supuesto, porque era trabajadora full y sabía que a mí me gustaba tomar un café con leche batido y ella tenía un tazón donde le ponía su aderezo, su canela, su dulce de leche, qué sé yo, y era la taza famosa que era para el doctorcito Vázquez, sí, así era, porque tenía una forma muy de hablar de, muy especial de hablar. Bueno, era un tigre de lo más fiel, recuerdo que en épocas de conflictos gremiales, que había paro, había tensiones muy violentas, ella hacía los paros activos, recuerdo una vez que había, que bueno, estaba paralizado, no se podían hacer cosas, ella estaba sentada en una silla de la sala de descanso, como digo, era muy poderosa físicamente y de una mano la tironeaba el jefe de cirugía y de la otra mano la tironeaba el director del hospital para que fuera a trabajar y no la pudieron sacar de la silla, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Bueno, con todo teníamos conversaciones diarias y bueno, ella era inteligente, pero nunca había podido hacer otro estudio. Yo también la alenté, estudió la carrera de psicología, siendo ya grande, con más de 40 años seguro. Se hizo toda la carrera de psicología trabajando ahí conmigo y se recibió de psicóloga. Se recibió de psicóloga. Yo no sé si pudo tener muchos pacientes, porque en realidad ella era una paciente psicológica para autotratarse, porque era un personaje increíble. Bueno, el asunto es que ella estuvo trabajando, como digo, muchos años y muy bien. Ya en la parte final que estaba trabajando empezó a tener algunos problemas de distracciones, uno a veces le hablaba y no, ya tenía 50 y pico, como que no respondía con la velocidad, entonces a mí se me ocurría que podía tener un problema de audición, entonces la mandé a hacer, a que la vea un otorrinolaringólogo y le indicaran una audiometría, para ver si es que a lo mejor no estaba entendiendo bien las órdenes. Y me mandan por escrito la nota de la audiometría, la doctora que se lo hizo, y me dice, el estudio todo bien, ténganle paciencia. Esa fue la respuesta del especialista. Bueno, sí, por supuesto, le tuvimos paciencia, pero en una de esas crisis que hubo, creo que fue en el 89, en el hospital, vino una orden ahí de personal, ellos trabajaban a sueldo, obviamente, como empleados del hospital, que había que reducir en todos los sectores el personal a la mitad. Bueno, yo me negué absolutamente, no sé, en ese momento me acuerdo, creo que éramos 5, los que tenía trabajando a mi cargo,
Y nada, la presión era muy fuerte. Bueno, entonces estaba esta persona, Ramona, como decidí llamarla, que estaba ya como fallando para un trabajo tan complejo. Entonces, convinimos que, bueno, la que iba a pedir el retiro adelantado, digamos, por edad no le faltaba mucho para jubilarse. Así que era lo que cedía a mi sector, una sola persona y en este caso que no le faltaba mucho para jubilarse. El problema, como había sido monja de clausura muchos años, es que nunca había hecho los aportes jubilatorios, o sea que no se podía jubilar. Y entonces tuvo que empezar a hacer aportes obligatorios. Yo había creado con todos los técnicos que tenía, en ese momento eran creo que 5, pero después eso se expandió, llegué a tener hasta 15 técnicos trabajando en distintos lugares, todos en forma cooperativa. Es decir, que los fondos que se generaban se repartían a cada cual según su trabajo. ¿No? Esa fue la norma que guió a todo el personal que dependió de mí toda la vida y sigue en la actualidad. Eh, cuando la hacemos jubilar, yo propongo al fondo que se le siga manteniendo el fondo de ella como si estuviera trabajando, como una actitud solidaria. Y el fondo lo acepta. Eran circunstancias muy difíciles del país. El año 89 fue un año muy malo para todo lo que tenía que, bueno, para todo el mundo, para lo que tenía que ver con la salud. Para dar una idea, nosotros no cobramos a los pacientes. Pagaba la seguridad social con la hiperinflación de la etapa final de Alfonsín, se quedó sin dinero, dejó de pagar a los hospitales. Entonces, cuando pagaban o empezaban a pagar, pagaban a los 9 meses después, con la 200% de inflación mensual, no se cobraba nada, o sea que nos quedábamos sin sueldo, nadie tenía plata. Yo tuve que dejar de pagar la jubilación, estaba en la caja médica de la provincia de Buenos Aires por algún pequeño trabajo que había hecho en San Martín, ahí quedé colgado y con juicios permanentes hasta la actualidad, que esa caja de previsión, que es una caja mafiosa del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, me tiene inhibido cualquier bien que yo pueda tener. Como no tengo problema, pero nunca más pagué esa jubilación. Y la jubilación nacional sí. Después, cuando hubo una moratoria muy grande, tuve que pagar en 40 cuotas toda la deuda. Pero si yo no es que no quería pagar la jubilación, no tenía plata. No tenía yo, no tenía el fondo. Bueno, entonces, en todas esas crisis, llegó un punto que los que estaban en el fondo, el resto de los técnicos, me dijeron que, bueno, que no, claro, cobraban tan poco que no podían seguir pagándole a Ramona, digamos, la parte que ella necesitaba. Y ella necesitaba esa plata. Entonces yo acepté, bueno, y luego se la seguí pagando yo en forma personal, porque me parecía que había que atender a las primeras necesidades. La primera necesidad en este caso era ella. O sea que le mantuve pagando hasta que ella tuvo su jubilación, e inclusive unos años después, y me pareció una actitud solidaria para una persona que había salido de una vida terrible, había hecho esfuerzos fantásticos y merecía, digamos, que alguien se ocupara de ella, por lo que no había logrado tener en su propia familia. Ese fue el caso de Ramona, que bueno, ya está absolutamente retirada, creo que ahora está viviendo otra vez en Formosa con algún pariente. Eh, Luego, en aquella época había, y este otro caso, una voluntaria del banco de sangre. En los años 60, 70 existía mucho eso de las voluntarias de los bancos de sangre. Los bancos de sangre eran imprescindibles para todas las cosas, se transfundía mucho en esa época y había que juntar sangre. Entonces había voluntarias, gente de buena voluntad, algunas eran monjas, otras eran nada, civiles que se dedicaban a eso. Y una que yo conocía, porque todas las mañanas cuando venía había que preguntarle si había donantes para poder hacer los casos que se tenían que hacer ese día. O sea que la conocía de muchos años ya, y me trae una persona que me dice, mira, la verdad que verla era realmente difícil porque tenía una apariencia, mira,
chica vino, esta era más joven, vino de Paraná, está, es auxiliar de enfermería, tiene escuela primaria nada más, y no la quieren tomar en ningún lado, está acá en Buenos Aires, está sola, no tiene nada. ¿Por qué no le enseñás vos si la ponés? Y todos los que trabajaban conmigo me decían, ni se te ocurra traer esta cosa acá, ¿no? Bueno, el asunto que esta chica, aparte de ser morenita, desnutrida, tenía una enfermedad congénita que rara, que se llama enfermedad de Ehlers-Danlos, que es una enfermedad de todo el cuerpo, de toda la parte muscular. Hay como una laxitud muscular que le impide tener fuerza en toda la masa muscular y eso, bueno, genera muchos problemas. Cuando era niña iba al médico por ese tipo de problemas, la usaban como conejillo de indias para mostrárselo, los médicos, ¿no? Para mostrárselo a los demás lo que era una enfermedad rara. Bueno, ella tenía esa enfermedad, lo cual le permitía trabajar, pero bueno, no le daba un aspecto. O sea, si uno le tocaba el brazo, le quedaba el brazo hundido, por ejemplo, ¿no? Un problema, pero tenía ganas de aprender y a pesar de que no tenía instrucción ni formación, bueno, con esta entrerriana yo la vi dura, quise darle la oportunidad y bueno, se la dimos, la pusimos, empezó a aprender, eh, como siempre pasan en estos casos, apareció un tipo que trabajaba en el hospital, bueno, la enganchó, qué sé yo, le hizo un hijo, una hija en este caso, pero era un maltratador y con esa enfermedad venía con unos hematomas y con los brazos lastimados. Bueno, por suerte yo busqué la vuelta para que a este tipo lo conseguí engancharlo en una falta, con un problema con la fichada, una falsa fichada en el hospital, y lo hice expulsar del hospital para sacárselo de su vida y no fuera golpeada. Bueno, otra, esta entrerriana tremendamente fiel, mientras estuvo conmigo yo la insistí muchísimo para que hiciera la escuela secundaria de adultos, la logró hacer con mucho esfuerzo, se recibió del secundario, para cuando ella se recibe el secundario, ya después se había vuelto a vivir a Paraná, ya tenía la hija medio grande, yo ya estaba con el curso universitario, logré que hiciera el curso universitario mío, se recibiera de eso, en un congreso la llevé para salir a Brasil, ella que venía de un barrio muy humilde, una villa de ahí, de Paraná. Bueno, fue mi ladera durante muchos años y súper fiel. Así que eso, bueno, fueron algunos de los ejemplos que tuve. Y tuve un tercero que me dejó también mucha frustración porque no se pudo llevar adelante y que fue un muchachito que me vino a ver una vez, era técnico de laboratorio, pero bueno, había visto las cosas que hacíamos nosotros y tenía muchas ganas de hacerlo, muy joven, yo no sé si llegaba a los 20 años, me parece que no. Y me dice, yo quiero aprender. Trabajaba ahí en el hospital como técnico de laboratorio, pero tengo que contarle el problema que tengo. ¿Qué problema tenés? Y bueno, soy diabético juvenil insulino dependiente. Ay, mamita, no me cuentes eso, porque esa enfermedad es tremenda, te vuelve loco. Entonces le digo, pero mirá, yo con todo gusto te enseño, pero te vas a meter en un lugar de mucho estrés, porque las terapias, los quirófanos, son lugares de mucho estrés. Y digo, y tengo miedo que tu glucemia empiece a dispararse para cualquier lado. No, me tengo una fe ciega, yo estoy con la insulina, todo pinchado con insulina por todos lados. Eh, ¿Cómo decirle que no? Bueno, le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a venir todas las mañanas conmigo y vemos, hacemos un tiempo de prueba a ver si te adaptas, y si te adaptas, seguimos adelante y vemos si te podemos nombrar después. Y bueno, y estuvo viniendo ahí, no me acuerdo, como un mes y qué sé yo, y bueno,
es un trabajo intensivo, hay que moverse medio rápido, que la urgencia, que esto, que el otro. Y una de las mañanas que estaba, nosotros teníamos un banquito ahí donde nos sentábamos para poder monitorear las cosas y lo encuentro que estaba llorando. Y entonces digo, ¿qué te pasa? "Eh, es que tenía razón, doctor", dice, no estoy pudiendo manejar la diabetes. Esto me está generando un estrés. Bueno, y lloraba y lloraba. Bueno, yo, la verdad que lloré con él, porque no, la pena de que a veces, bueno, a veces ganás en esta lucha contra el más débil, contra el más necesitado, y a veces, o el enfermo en este caso, y a veces se pierde. Y bueno, en este caso no pudo ser y él frustrado se tuvo que volver. Pero bueno, nosotros seguimos ya avanzando, ya habíamos empezado a trabajar, ya pasando, ya comenzando los 80, se había ensanchado el campo de acción. Yo creo en la Sociedad Argentina de Cardiología un capítulo especial de asistencia circulatoria, ahí con dos médicos más, no es que lo hice yo solo, bueno, pero fui uno de los promotores. Creamos ese capítulo con reuniones mensuales, hacíamos venir la gente del interior, formamos un montón de gente, como yo y otro profesional, viajábamos mucho a los congresos internacionales. En esas reuniones mensuales trasladábamos todos los conocimientos, porque era una época de que mes a mes se iban produciendo avances tecnológicos en esa especialidad muy significativo, y si no los tenías, quedabas absolutamente atrás. Bueno, ahí en la sociedad misma de cardiología lo que hicimos también fue el primer curso anual de certificación de todos los profesionales que estaban trabajando en el país, médicos, técnicos, todos juntos, y hicimos un curso de un año. Yo usé mis influencias en el hospital y me llevé a los mejores docentes, jefe de cardiología, jefe de anestesia, del banco de sangre, cirujanos, bueno, cardiólogos, como digo, intensivistas, y armamos un curso de todo el año, y finalizado ese curso tomamos con mi colega el doctor Félix, que éramos los dos que estábamos en eso y que teníamos predisposición docente, tomamos un examen y certificamos al 93% de la gente que estaba haciendo la actividad en todo el país, lo cual fue un récord, una cosa impresionante. Y ya unos años después, unido a un médico que había sido cirujano y que se dedicaba, docente universitario de la UBA, bueno, ya nos expandimos y armamos la carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Y ya ahí empezamos a formar, primero con pregrado y después ya con posgrado, porque todos ya empezamos primero a formar a todos los que estaban trabajando empíricamente. Y luego, cuando terminó eso, ya pasamos a hacer posgrado, porque se requería una carrera previa para entrar a una especialidad tan compleja. Y entonces hicimos el posgrado de la UBA, no solo nacional, también lo hicimos a distancia, grabando las clases para la gente del interior y a nivel latinoamericano para todos los países que quisieran estar. Y la verdad que formamos gente de todos los países que se nos pueda ocurrir, de Centroamérica, de Costa Rica, de El Salvador, de Jamaica, bueno, de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, bueno, Uruguay, Chile, de todos lados. Hemos formado ahí en la UBA, y en los últimos 5 años, sí, 5 o 6 años, también agregamos la Universidad del Hospital Italiano, porque la UBA pedía ciertos requerimientos que limitaban la carrera previa, digamos, las condiciones de acceso. Entonces me dejaba mucha gente que podía ser capaz de entrar en la especialidad fuera, entonces abrimos también, era el mismo curso nada más que dado por la Universidad del Hospital Italiano, entonces los dos juntos permanecen. Ya del curso universitario de la UBA, llevo, no sé, como 27 años ya ese curso funcionando y formando gente
no solo en el país, en el interior, sino también en el resto de Latinoamérica. Bueno, entonces habíamos formado a ver, la actividad docente, ¿no? Si nosotros decíamos, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí? Uno, ¿para qué aprende las cosas? La aprende para sentirse bien, para aprovechar, sentir que aprovechó su vida, pero también la aprende para poder transmitirla a otro. El conocimiento que se tiene, si no se da, se pierde. ¿Eh? Así que la docencia pasó a ser otro, digamos, punto clave en la mira y en el desarrollo personal mío como de tantos colegas que estaban alrededor mío. Entonces creamos también a nivel regional el Consejo Latinoamericano de Perfusión, del cual yo fui vicedirector desde su creación, y luego pasé a ser director por 2 periodos consecutivos. Con ese consejo, bueno, dictábamos las normas, los programas docentes y hacíamos un congreso cada 3 años. Llegamos a hacer 9 congresos en distintos países de Latinoamérica, uno en Cuba inclusive. Dos test de certificación para técnicos latinoamericanos, mucha actividad. 5 años yo edité aquí en la Argentina una revista latinoamericana de tecnología extracorpórea absolutamente gratuita, y que repartíamos no solo por toda Latinoamérica, sino por España, de forma gratuita. Lo mismo que hacíamos funcionar en la Sociedad de Cardiología. Nunca le hicimos poner un mango a ninguno de los trabajadores. Siempre lo hacíamos con las empresas. A principio de año en la Sociedad de Cardiología llamamos a todas las empresas que estaban vinculadas con la venta de algún insumo relacionado con la especialidad y entonces les proponíamos. Nosotros vamos a hacer un congreso anual. En la Argentina, mientras yo estuve, hicimos 20 congresos. Siempre yo estaba a cargo del programa científico, con el doctor Félix mientras estuvo, y los, no había cuota. Yo y todos éramos contrarios a que la gente tuviera que pagar cuota. Acceso libre para todos. La revista era gratis, el Consejo Latinoamericano era absolutamente gratis, todo para ir a los congresos, nada más que, bueno, lógicamente tenían que trasladarse al lugar donde se hacía el evento, porque se hizo hasta en México, Colombia, Cuba, como digo, Brasil, 2 veces, Argentina, Chile, Perú, es decir, en todos los lugares, 9 internacionales y 20 nacionales. Mucha docencia, las 2 universidades, y ese es el trabajo que estamos, bueno, ahora medio interrumpido por la pandemia, pero que la docencia es un ida y vuelta, ¿no? Porque da también muchas posibilidades de conocer gente, de tratarse mucho con respeto, de dar posibilidades laborales o simplemente a veces por conocimiento. Se forman médicos, se forman, como digo, licenciados en enfermería, técnicos de distintas técnicos que pueden haber sido técnicos de anestesia, técnicos de laboratorio, técnicos de hemoterapia, técnicos, no sé, en general un espectro farmacéutico, veterinarios, hemos tenido alumnos veterinarios que han aprovechado la especialidad para aplicarla en tratamiento de animales, porque se dedicaban a hacer cirugía de los animales. Tuvimos varios veterinarios, farmacéuticos también. Bueno, un trabajo muy amplio, que nos llevó a todo ese equipo de trabajo y a siempre una actitud docente. Y bueno,
estas anécdotas iniciales y después vamos a hablar del trabajo científico específico y lo que aprendí un poco así y transmití por el mundo, aunque obviamente no voy a hacer especificaciones científicas, porque las especificaciones científicas creo que tienen los canales adecuados para ser transmitidas, que son los ámbitos científicos. Pero sí se puede contar cómo se hacían muchas cosas porque hay anécdotas muy interesantes. Bueno, lo dejo para acá para que no sea extremadamente largo.